Eduardo, te escuchamos. Ingeniero, ¿te lo escuchamos? Sí, pero ponme la lámina que está viendo, pues. Eduardo. Eduardo Sí, ahorita. Centeno, ¿no? Sí, ¿No? Euler. sí, Eduardo Centeno. sí, Eduardo. Oye, Eduardo, ¿estás medio dormido tú? ¿Te has amanecido? Estamos muy No, sí, lentos, ingeniero, ¿no? me he quedado hasta la 1 ayer. Ah, con Por razón, eso. estás medio zombie, estás tú. Ya, ok. A ver, quiero que me entiendan bien. Ese dibujo ha sido para definir qué elementos tenemos, digamos, en el encofrado para sobrecimiento en este caso. Tenemos tablones, tenemos las soleras, que eso va en el piso, soleras de 3 por 2 pulgadas, los barrotes, que son los elementos verticales. Es importante, digamos, en este caso, se ha puesto de 35 centímetros, ¿no? Pero, bueno, acá en elemento ha puesto correlativo, estoy viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Eso no me ayuda mucho. Entonces, lo importante son las longitudes. Es considerado, repito, en este caso, un metro, un metro. Los barrotes tienen una longitud de 35 centímetros. Las tornapuntas, que son los elementos, digamos, diagonales en los barrotes, esas diagonales, son de 40 centímetros, y hay otras tornapuntas, digamos, o sea, hay dos elementos en la tornapunta, ¿no? Los elementos diagonales al barrote, los que aseguran los barrotes. Los barrotes, digamos, son los elementos verticales. Veamos, a ver, si podemos ver el dibujo para interpretar las estacas. Ya, ok, a ver, vamos a ver si me ayudas acá, Eduardo. A ver, los barrotes son estos elementos verticales, ¿no? Ahí creo que dice barrote, ¿no? ¿No? Las tornapuntas son los elementos diagonales, hay dos, ¿no? Uno propiamente diagonal y otro abajo, digamos, por eso habla de dos barrotes, perdón, de dos tornapuntas, ¿no? De dos elementos, uno de 40 centímetros, el otro de 30. Luego ese muerto se llama solera, ¿no? Abajo, la solera, y las dimensiones hay que darlas, ¿no es cierto? ¿Y cuánto está distanciado Eduardo? ¿Cuánto es la distancia entre barrote a barrote? Ahí abajo, Ah, en ya, las 0.6. 60 centímetros. 0.6 metros. Ah, Sí, 60 centímetros. claro, normalmente siempre se mide en el eje, ojo, 60, 60, 60 centímetros. Entonces, ¿cuántos barrotes hay, digamos, en un metro lineal? Sería uno entre punto 6, ¿no? Ya, vamos a ver, ya, ok. Ya está claro entonces la descripción de cada elemento, ¿no? Los barrotes, elementos verticales, los tornapuntas, los diagonales arriba y abajo, por eso son dos, y el muerto, solera, que está, digamos, ahí abajo, y luego de eso la estaca, ¿no? Ahí están todos los elementos. Ahora sí vamos a la juega. Mira, todos estos elementos son verificables, ¿no? O sea que el asunto es que se entienda bien, ¿no? O sea, acá. Luego, a ver, ahí están las medidas por un lado. A ver, tornapuntas, bien. Son las dimensiones. Y las estacas, bien. Ya, hay dos maneras de hacerlo. Como estoy considerando un metro esto, y ustedes saben que es 1.7, luego multiplicaremos, digamos, por el valor que corresponda, ¿no? Y eso es lo que quiero verificar, ¿eh? Es probable que lo esté viendo. No sé, o sea, he puesto todas las dimensiones. Ahora, las cantidades no lo he definido acá porque luego lo voy a sacar todo esto como volumen exacto, tal como se está viendo, y luego por un factor, digamos, para llegar a un metro cuadrado, porque esto no es un metro cuadrado, sino es un metro lineal, digamos, lo que estamos analizando, ¿no? Lo que hay en un metro lineal, nada más, ¿no? Pero no es un metro cuadrado. Bueno, ya ustedes saben cómo se determina cantidad de elementos, están a la derecha, ¿ya? Miren la columna de cantidad de elementos, son dos tablones, pues, ¿no es cierto? De un metro de longitud y la altura de 30. Bueno, vamos a ver eso, a ver cómo se está sacando esto. Ok, hemos convertido las longitudes que están en metros lineales, un metro 0,35, a pies, ¿no? O sea, hemos hecho una transformación, ¿ya? A pies, porque la medida de un pie cuadrado es pie, largo un pie, ancho un pie y el espesor una pulgada, ¿no? Ese es el módulo, digamos, de un pie cuadrado. La cantidad de elementos que estoy chequeando, ¿no? Los tablones, soleras son a un lado y a otro son dos también. Está bien. Luego los barrotes, son dos, dice, pero de 1,67, ¿no? Está bien, ¿por qué 1,67? Por el espaciamiento de 60 centímetros. Si ustedes dividen
1 entre 60 le va a salir 1,67, ¿no? Por eso todo está como 1,67, ¿no? No sé, me explico, digamos, cómo sale la cantidad de elementos, eso tiene que estar claro. Es por la distancia entre barrote y barrote, esos 60 centímetros lo hemos visto. Entonces dividen por 1 entre 60, porque 1 metro es lo que estamos analizando, y le da esos valores de 1,67, ¿no es cierto? No sé, ¿está claro eso? Ingeniero, la distancia usualmente es 60 o puede ser otro valor. Depende, pues, del análisis, eso depende, digamos, de la altura, ¿no? Pero tenemos apenas 30 centímetros, ¿no? Si tienes, digamos, 60 centímetros, probablemente sean no más de 40, ¿no? Pero este es para 30 centímetros, ¿no? Entonces 60 es una buena medida, ¿no? Pero hay que hacer todos esos análisis previos, ¿no? O sea, el diseño es lo que te va a mandar el análisis de costos, ¿eh? Por eso yo no hago análisis de costos al tuntún, sino que yo veo cuál es el diseño de mezcla para concreto, ¿no? Igual acá veo cuál es el diseño que existe para definir cada elemento, digamos, ¿no? Son tablones, soleras, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Ya? No es que sea siempre 60, eso depende de la altura. ¿Quién me habló? ¿Quién ha sido Cortegana? No. Sí, sí, ingeniero, otra pregunta. Y en el caso de los tablones, cuando nosotros hacemos los metrados, en el perímetro mojado es el valor que está en el plano, pero en las esquinas usualmente se le da un poco más para que puedan unirse. ¿Eso se coloca ahí, en los No, no, costos? no, no. En el metrado, si tienes, por ejemplo, en L, ¿ya? Y aquí es tu pregunta, tienes sobrecimiento en L, ¿no es cierto? Una esquina. Entonces simplemente uno de ellos lo mides hasta el fondo y el otro tienes que descontar pues lo medido ya, ¿no? ¿Me entiendes? Y la prioridad siempre es la de 25, ¿no? O sea, el espesor ya prima acá para que sea cuál pongo hasta el fondo la medida, ¿no? Porque si tengo una esquina, una va hasta el fondo y la otra hay que descontar ya, digamos, todo ese espacio, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sea de espesor, digamos, del sobrecimiento 25 para muros, digamos, portantes, ¿no? Muro de cabeza. Entonces, ese de 25 lo vas a medir hasta el fondo, ¿está bien? Y el otro hay que descontar, pues, ya ese espacio de 25 centímetros, ¿no? ¿No es cierto? Digamos, el lado lateral, digamos, de la esquina, ¿no? O sea, el que de mayor longitud de espacio, o sea, ese va hasta el fondo, y el metrado, ¿no? Ya que me estás hablando de metrado, ¿ya? No es que ponga un adicional, no, simplemente el metrado es hasta el fondo, y luego descuento, pues, del espacio, digamos, de 725, y el otro sería interior, ¿ya? ¿No es cierto? La L, ¿no? La otra, el lado de la L, ¿no? Y así se metra. Bueno, a ver, entonces, ahora, yo lo que quiero es que aprendan bien esto, ¿no? Y qué significa acá. Y de paso estoy verificando, ¿eh? Si esto está bien o está mal. Ya, pies cuadrados dice, a ver, ¿cómo serían los pies cuadrados? Es la cantidad de elementos por un metro convertido a pies sería 3,28, ¿no? O sea, la longitud, pues. Un metro no, para evaluar pie cuadrado tengo que convertirlo a pies. Está bien esa columna adicional en longitud de pies, porque esa medida tiene que estar en pies, ¿no es cierto? La longitud, en este caso estos son largos, ¿ya? Longitudes. Luego la cantidad de elementos, ¿no? Y para que sea pie cuadrado, ¿qué es lo que nos faltaría? Vamos, a ver, ahí está. Dice que tengo 12 pulgadas por media pulgada. 12 pulgadas entre 12, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Miren pues, ¿de dónde parte? Vamos a ver cómo sale la cantidad de pies cuadrados, ¿eh? De tablones. Entonces la sección del tablón es de 12 pulgadas, se cubre los 30 centímetros, por el espesor que es media pulgada, ¿ya? Entonces, un pie, ¿cómo sería? 12 pulgadas entre 12, ¿no es cierto? 12 pulgadas es un pie. Entonces, 12 pulgadas entre 12 me queda 1. Por el espesor medio, o sea, 0,5. Y por la longitud, 3,28. Y por 2, ¿no? Justamente me saldría 3,28 pies cuadrados, ¿no? No sé, ¿no? A ver, Eduardo, ¿has entendido cómo va el pie cuadrado? 12 pulgadas, tengo que dividirlo entre 12. ¿Por qué? Porque el módulo de pie cuadrado es un pie de ancho, un pie de largo y 1 pulgada de espesor. Entonces la primera, que es digamos, la altura del tablón, tengo que dividirlo entre 12 para que sea un pie, ¿correcto? Por eso sale 1. Por la otra medida, que es el espesor, media pulgada, eso se traduce a 0,5 de, ¿no es cierto?, de pulgada, ¿cierto? Y por la longitud, que también tiene que estar en pies, por eso el metro lo convertimos a pies, que es 3,28.
por 2, pero el 2, digamos, entre 0.5 da 1, ¿no? Por eso sale todo esto, sale 3.28 pies cuadrados, ¿no? Si hago la conversión, digamos, a pies cuadrados, que es lo que me interesa, los metros tengo que convertirlo a pies, que es la longitud de acá. Entonces, esas son las medidas. ¿Por qué el 12 pulgadas tengo que dividirlo entre 12? Pues porque el módulo es un pie por un pie, ¿no? Ancho. Entonces, si yo considero esta altura como ancho, entonces tendría 12 pulgadas dividirlo entre 12. El espesor no, eso está bien. Pero lo único que tengo que poner 0.5. Pero 0.5 por 2 la cantidad, se hace 1, pues, ¿no? Por eso sale 3.28, ¿no? Si hago la operación completa. ¿Se ha entendido? A ver, Eduardo, pues, Eduardo está dormido, hombre. ¿Se ha entendido Sí, cómo... ingeniero. No, sí, ingeniero. ¿O alguien tiene duda? Sí, sí lo entendí. Bueno, igualito se procede el resto, no va a estar repitiendo lo mismo, ¿no? Ya ustedes pueden verificar ahí, ¿no? Lo cierto es de que así se hace la distribución esta. Al final, veamos los desperdicios y todo eso. En este caso, se ha considerado los desperdicios. Los desperdicios siempre van en el análisis costo unitario, que este cuadro es para determinar la cantidad de pies cuadrados de madera. Ven ustedes que el desperdicio aparece en el análisis costo, ¿no? ¿Qué es esto? Este cuadro es para determinar la cantidad de madera. Tengo que considerar desperdicio. ¿Qué más? Número de uso, seguro. A la derecha. Abre todo, abre todo. Ya, número de usos. En general he considerado 8 usos, digamos, para esta madera tornilla, ¿no? ¿Entiende, no? No se ha puesto el resto, pues, porque se entiende que todo es 10% en desperdicio y todo es 8 en uso, ¿ya? Esas son las condiciones. Bueno, finalmente, ¿dónde está el resumen de todo esto? Pues 328 por 1,10 entre 8, ¿no? Porque el número de uso significa dividir. El desperdicio es que voy a multiplicar 328 pies cuadrados, donde dice la columna de pies cuadrados, por 1.10, que es el desperdicio, entre 8. Y así determino finalmente la cantidad de pies cuadrados para el análisis de este encofrado de sobrecimiento. ¿Verdad? Ok. Bueno, simplemente ahora falta sumar, pues falta una columna ahí que considere multiplicar las 3 últimas columnas, ¿no? 3.28 pies cuadrados por 1.10 y dividir entre 8. Y eso te sale una columna final ya de resumen, ¿no? No lo veo acá. Ya, a ver, ¿dónde está eso? ¿O no lo han hecho? A ver, Sepe, pues muévete, pues, porque quiero... El análisis mayor es acá siempre en el piezaje, ¿no? O sea, el tornillo. ¿Qué más ha hecho? Parece que está incompleto esto, creo que no hay más cosas ahí. Falta una columna final, pues, que multiplique esos 3, bueno, multiplique pies cuadrados por la columna de desperdicio y dividido entre usos. Número de usos significa que yo tengo que dividir, ¿no es cierto? Porque esta es madera nueva, pero lo puedo usar hasta 8 veces, ¿no? Otras veces usamos 10 veces, hasta 12 inclusive, ¿no? Hay algunos que hacen variable eso, yo lo que hago lo uniformizo. Bueno, falta la columna ahí para determinar finalmente en el análisis costo la cantidad de pies cuadrados, pues, ¿no? Que ese es el objetivo de este cuadro, analizar así al detalle, ¿no? Luego vienen los clavos, ¿no? Este cuadro Sí, está en la incompleto. pizarra que esté, porque acá no está. No. Ya, otra vez recurren a la pizarra, pues que lo hacen incompleto para salir de esto. Ya la persona que ha hecho esto, complete, ¿ya? Porque no está incompleto esto. A ver la pizarra, pon. Parece que lo dejó por completar, porque no. Ah, bueno, sí están los valores, pero calculan en total. O sea, Ya. no por elementos, sino el del todo. Sí, se ha hecho, ya. ¿Cuánto sale el total, ah? Es que no veo yo, ponlo más Y eso grande, sí está en entonces. el cuadro. No, eso sí está acá, ingeniero. ¿Cuánto es el total? El total salió 19.54 y eso se le calculó por 10%, o sea, añade 10% y se divide entre 8. Ya, eso, ¿cuánto sale el total finalmente? No, ¿dónde está ese total? Ya, el total, 19.58 por 1,10 entre 8. Está bien también, Ya ¿no? es 2.68. Ya, ese es el resultado final, mire, todo este análisis. Recuerden que está involucrado el número de uso, ¿no? Es que algunos hacen mal el presupuesto y no le consideran número de uso. Entonces están pues falseando el dato, porque no tienen idea de lo que están haciendo. ¿Cómo es que vas a usar un madera tornillo para un solo uso, ¿no? Pero hay algo más, ¿eh? Ustedes no han reparado, que yo he analizado un metro lineal, que no es un metro cuadrado encofrado.
¿Ya? Acá falta algo, ¿ves? Eso es lo que yo veía. ¿Qué cosa es lo que está faltando? Que yo he analizado, digamos, ese valor para un metro lineal de encofrado, pero el metro lineal, si tengo una altura de 30, ¿no es cierto? Pero son ambas caras, ¿no? Que estoy analizando para ambas caras, sería como 30 más 30, ¿no? 60. Entonces, ese valor falta multiplicar por 1 entre punto 60, creo que es 1.7 o 1.67, ¿no? 1.67. Entonces, falta multiplicar ese valor que hemos hallado por 1.67. Estoy aclarando, porque acá yo el análisis, si lo hubiera hecho para una longitud de 1.67, estaría bien, ¿no es cierto? Porque ya es el metro cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Pero yo he analizado un metro lineal, repito, entonces falta ese factor para llegar a analizar un metro cuadrado. Lo que yo he analizado que es un metro lineal de encofrado. Pero el metro lineal de encofrado estaría bien si yo tuviera una altura de 50, ¿no? Sería 50 a un lado y 50 al otro lado, es un metro, ¿no? Pero yo no he analizado, ¿no? Ahí sí sería exactamente un metro, y la altura de 50 sí sería un metro cuadrado exactamente, pero yo tengo 30 centímetros de altura. Entonces yo tengo que multiplicar este valor final, tengo que multiplicar, digamos, entre 1 entre punto 60, ¿no? Que son los 30 más los 30 que he analizado, ¿no es cierto? Tiene que ser 30 más 30, pues las dos caras del encofrado de los tablones, ¿no? Entonces falta ese factor, ¿ya? Eso es lo que yo tenía dudas, pues si se ha considerado o no. Entonces tienen que multiplicar. Eso de, ¿cuánto era el resultado? 3 puntos y pico, creo, ¿no? ¿Cuánto era? El resultado final. No, 2.68. Ya, ese 2.68 falta multiplicar por 1 entre 60, entre punto 60, ¿no? Falta ese factor. Y Ya, que sí esté claro, saldría pues. 4.49. Ya, ese es el día del resultado final. Y si no se ha hecho, hay que corregir, pues. Para eso estamos, ¿no? Estoy analizando todo, ¿no? Esto lo hice la primera vez, pero puede haber fallas, ¿no? No, los conceptos que estén bien claros. Yo he analizado, le he dicho, hay dos maneras de analizar. Si yo le hubiera puesto ya no un metro, digamos, de tablones, sino 1.7, más lo que corresponde a los espaciamientos de 1.7 entre cada 60, si hubiera puesto esos factores, estaría bien y el resultado sería directo, ¿no? Pero yo no estoy analizando un metro cuadrado, yo estoy analizando un metro lineal de encofrado. Y ese metro lineal cubre 0.60 metros cuadrados. Entonces la regla de 3 es 1 entre 0.60, ¿no? Que sería aproximadamente 1.7. O sea, ese factor falta multiplicar a ese resultado de 2 y pico, ¿no? Ese sería el verdadero valor que tiene que ir en el análisis costo. ¿Ya? ¿Que esté claro eso o tienen alguna duda? Creo que esté claro. Yo le he dicho que hay dos maneras de meter, digamos, el piezaje que se llama de madera para encofrados, ¿no? Una es considerando un metro lineal y la otra es considerando ya pues el completo, ¿no? Que sería, ¿cuánto? 1.7, ¿no? O sea, en vez de un metro ahí en los tableros tendría que haber puesto unos 7 y todo así corregido, ¿no? Ese valor sí que me daría. Pero es lo mismo lo que estamos haciendo, no sé si se dan cuenta. Yo hay un resultado, lo multiplico por el factor para llegar al metro cuadrado que debo analizar y te da lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dará lo mismo? Sí. Es lógico, ¿no? Entonces, de la manera de cómo ustedes se enfoquen, es el resultado. Yo no estoy analizando un metro cuadrado encofrado acá en este cuadro, es un metro lineal. Pero ese metro lineal cubre ¿cuánto? 0.60 metros cuadrados, ¿no? Porque son 30 a un lado y 30 al otro lado, dos tableros que he considerado acá. Entonces, pero no ha llegado a un metro cuadrado, es 0.60 metros cuadrados. Lo que me lleva a, digamos, a dividir entre 0.60 o multiplicar, digamos, ¿no? O sea, bueno, más fácil es multiplicar de frente por el factor, ¿no? O sea, este valor final de pies cuadrados, multiplicar por el factor de 1 entre 0.60, ¿no? Ese factor es 1.7 aproximadamente. Ese es el resultado final, ¿ya? Ok, seguimos ahora, clavos. Y falta alambre número 8 también, como parte de la nada. A ver, ya he puesto acá, no sé. No, un ratito, Isidro. A ver. Desarrollo un No, este de metro, los tableros. unos 67 veces. Ingeniero, disculpe, Sí, este, alambre. Sí. esos cálculos de madera, de PPT, no salen igual. ¿Qué cosa no sale igual? O sea, multiplicar lo que ellos están poniendo ahí, no sale ese valor,
ese pie cuadrado, ¿no? Bueno, Entonces, eso hay que chequearlo, pues, porque si vamos a entrar a chequear todo, puta, que no vamos a terminar. Y, pues, yo, el que ha hecho eso, que verifique bien de acuerdo a los criterios que estoy dando, ¿no? O sea, verifiquen, por favor, los resultados. Parece que hay una observación ahí. No, no lo vamos a estar haciendo de uno en uno, pues, si no, lo voy a terminar de exponer. Acá lo que interesa es el concepto que esté claro, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Y la cuestión, digamos, de cantidad, de operaciones, por favor, verifiquen, ¿no? Esa observación que tú estás haciendo, ¿no? Ya, hay que ingeniero, verificarlo, tal vez lógico. no sé si podría, o sea, escribir el producto de uno de los elementos de madera, porque no me quedó muy claro, ¿no? Oye, pero caramba, tú ya estás ya por terminar tu carrera. Si yo te digo que el módulo para definir un pie cuadrado es un pie de ancho, un pie de largo y un espesor de 1 pulgada, me pueden dar las medidas como quieran y yo lo convierto a pies cuadrados. En este caso tiene una longitud que es metros. Esos metros tengo que convertirlo a pies. El ancho, que está, por ejemplo, los tablones 12 pulgadas, tengo que convertirlo a pie, por eso lo divido entre 12, porque 12 pulgadas es un pie. Y lo único que dejo ahí es el medio pulgada de espesor. Que tengo que poner 0.5, ¿no? O sea, media pulgada. Pero como son dos tablones, 2 por 0.5 es 1, ¿no? Por eso sale 3,28 al final el resultado. Yo no estoy verificando las otras cuestiones, pues si van a estar así, yo no voy a terminar ni siquiera un análisis, ¿eh? Eso no puede ser, ¿no? Entonces yo no puedo estar verificando todo, pues, yo le estoy dando tarea al que ha hecho esta lámina, en base al criterio que estoy dando, verifique. Eso sí les puedo decir. Ya, hoy, 0.6 metros cuadrados, dice, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba explicando. ¿Ya? ¿Ok? Ya, esto ya no vale la pena porque yo ya les estoy explicando todo, ya, ¿no? O sea, simplemente esto es una cuestión explicativa en forma, digamos, escrita, lo que yo ya le he dicho verbalmente, ¿no? Es eso, en el fondo. Ya, estamos repitiendo eso. Veamos los alambres, ¿eh? Eso sí hay que explicar, porque todavía no he explicado nada de alambre. Y los clavos. Todo eso va, digamos, en un análisis de costo de encofrado. Pues van clavos, depende de los clavos, 3 pulgadas, 3 pulgadas y media. Depende del espesor de la madera que estoy trabajando, ¿no? ¿Cierto? Si estoy trabajando espesores de 3 pulgadas, tengo que ponerle por lo menos 4 pulgadas de espesor, digamos, de clavo, ¿no? Tiene que ser una pulgada mayor, ¿no? Por lo general. Si estoy hablando de 2 pulgadas de sección, tendría que poner clavo de 3 pulgadas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, dejo siempre 1 pulgada libre, ¿no? Para la longitud del clavo, ¿ya? Esa es la manera como sacamos alambre. El alambre que usamos, digamos, en encofrados es la número 8. La 16 es el alambre para fierro, ¿ya? El alambre, entonces, 1,8. En 1 metro de encofrado dice 0.80 por 1,7, ¿no? 0.80, ¿qué es? 0.80 es la longitud del alambre, ¿no? De ida y vuelta. O sea, si yo tengo un espesor, digamos, de pared de 15 o de 25, vamos a suponer que sea de 25, entonces miren, pues son 25, pero el alambre normalmente se le da vuelta, ¿no? Completa, no son un solo lado. Entonces, por lo menos ahí se duplica ya, es 0.60 sería, digamos. Y 20 centímetros adicional para hacer el atortolado, ¿no? O sea, ¿no? Darle vuelta ahí. Por eso se ha puesto 0.80. Ese 0.80 lo he multiplicado por lo que es 1 metro, no metro lineal, sino el metro cuadrado, que ocupa pues 1,67 metros lineales, ¿no? ¿Está bien? O sea, acá está completo ya para 1 metro cuadrado, ¿no? Por eso lo he multiplicado por el factor 1,67, ¿no? Y 0.8 es la longitud del alambre, ¿no? De ida y vuelta, o sea, le damos vuelta y atortolamos, ¿ya? Por eso se usa 0.8 en este caso, ¿no? Después dice 0.6 metros cuadrados de encofrado en 1 metro de encofrado, no sé. Bueno, acá lo que falta es la densidad, ¿no? La densidad de cuadrado de madera. Puedes achicarlo un poco para ver mejor la descripción, porque... O sea, en el fondo, lo que quiero, digamos, es convertir toda la longitud de alambre. Primero tengo que medir la longitud de acuerdo a lo que estoy viendo ahí, ¿no? Para 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, toda esa longitud luego se convierte en densidad, o sea, kilos. El número 8 tiene una determinada densidad por metro lineal, ¿no? Ya, nada más eso. O sea, acá tengo que... El problema es esto, está con letras blancas, fondo celeste, me arruina la mano.
Ya, quiero que entiendan los conceptos. Acá se le ha dado 10% de desperdicio también para el alambre. ¿Ya? El alambre número 8. ¿Qué más dice ahí? Sí. ¿Puedes agrandar un poco? Lamentablemente no veo lo veo muy opaco. Agranda un poco, ¿ya? Estoy perdiendo tiempo en estas tonterías, son tan simples. Ya, a ver. Ese pie cuadrado le he puesto... Ya, ahí nomás pues. Que déjame explicar. En el fondo, ¿qué es lo que quiero? Determinar la longitud de alambres en 1 metro cuadrado de encofrado, ¿no? La longitud de cantidad de alambres. Ya le he dicho que la longitud, cada vez que yo pase el alambre para asegurar los dos tableros, va a ser de 80 centímetros. Le he dicho que se agrega para el atortolado unos 20 centímetros más, porque sería 30, ¿no es cierto? Por un lado, perdón, las dimensiones hemos sacado que era .60 más 20 centímetros para el tortolado. La dimensión del alambre cada vez que yo pase en un punto determinado es de .80, ¿no? Y estos se están haciendo cada 1.67 veces, digamos, en 1 metro cuadrado de encofrado. Entonces, determinar la longitud, luego multiplico cuántos kilos por metro lineal hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa densidad por la longitud determina, digamos, la cantidad de kilos de alambre en 1 metro cuadrado de encofrado. Nada más es eso, ¿no? ¿Ya? No voy a ir a los detalles esto, ya más está confuso ahí, creo. Pero el concepto, quiero que esté claro. Tengo que determinar una longitud de alambre en 1 metro cuadrado encofrado, y luego esa longitud convertir ya con el desperdicio incluido, ¿no? 10% estoy considerando acá, y luego, digamos, por la densidad correspondiente, sea tantos kilos por metro lineal, y determino la cantidad de kilos, ¿no? ¿Entienden? Así se hace el alambre, igualito el clavo, lo único que los clavos no son longitudes, sino son unidades, son cantidad. ¿Ya? Pero no sé si hubiera alguna duda del alambre, para no estar entrando en estos detallitos ahí, creo que está mal escrito. ¿Se ha entendido cómo determino la cantidad de alambre? Es por kilo, ¿no? La unidad para el análisis costo del alambre es kilos. ¿Ya? No sé, ¿han entendido cómo se elabora, digamos? Tengo que determinar la longitud y luego multiplicar por la densidad, ¿no? Para saber kilos por metro lineal, ¿no? No sé. Primero analizo la longitud de alambre para 1 metro cuadrado de encofrado, que es lo que he hecho. Luego a eso le agrego el desperdicio. Y luego determino, digamos, en función a la densidad de alambre, eso también sale de tablas, ¿no? Acá no sé si está claro la densidad. Debo haber puesto por algún lado la densidad, ¿no? 2.45 de alambre, número 8, metro cuadrado encofrado. Bueno, ese es el resultado final, ¿no? 1.47 entre .60, son 2.45 kilos, dice, ¿no? De alambre. O sea, son .60 kilos por metro lineal, ¿no? ¿Ya? Ese .60 60 es .60 kilos por metro lineal. ¿Ya? No sé, si hubiera alguna otra pregunta o ustedes no hacen pregunta, ¿está claro, no está claro? Pasemos a clavo, ya estamos perdiendo mucho tiempo en este análisis, hombre. No sé, no hay preguntas, Cortegana, tú que te gusta preguntar. ¿Qué es lo que no está claro? Le he dicho la metodología para llegar a la cantidad de alambre. Al final, el resultado para el análisis costo tiene que ser tantos kilos de alambre por metro cuadrado encofrado. Yo estoy analizando metro cuadrado encofrado. En los tablones no hicimos directamente para 1 metro cuadrado encofrado, sino para 1 metro lineal de encofrado. Al hacer con metro lineal, yo quiero al final el resultado, he tenido que multiplicarlo por 1.7, creo, o por 1.67, ¿no? Para determinar la cantidad de pies cuadrados para 1 metro cuadrado encofrado, que es el análisis detallado que hemos hecho del cuadro de maderas, ¿no? Siempre es la unidad de compra es pies cuadrados. Bueno, vamos a clavo, ¿eh? Igualito, la clavo simplemente se cuentan las unidades, luego se ve la densidad de acuerdo al cuadro que ayer les mostré, ¿no? Ahí está un cuadro que acaba en la tabla del ingeniero Milton Chávez que nos sirve bastante, ¿no? Ese cuadrito lo saqué ahí de su pues el librito este verde, ¿no? Delgadito, están los coeficientes, digamos, de diferentes tipos de materiales, ¿no? Bueno, el clavo, ¿dónde está el clavo? O sea, ok. Esa es la densidad del clavo, ¿no? 0.213 kilos por... No, son 6 unidades, dice. Bueno, se cuenta la cantidad de clavos, simplemente, ¿no? En este caso, clavos son de 4 pulgadas, porque seguramente las maderas son de 3 pulgadas. Ya le digo que si yo tengo madera de 3 pulgadas, tengo que aumentar 1 pulgada para los clavos, ¿verdad? Entonces está bien 4 pulgadas, una sección de 3 pulgadas seguramente, ¿no?
Luego, ya ese es el resultado, ¿no? Son 6 unidades, digamos, o sea, se cuenta pues la cantidad de clavos por los barrotes que tengo que asegurar, ¿no? O sea, ahí por lo menos, digamos, si son 3 pulgadas, por lo menos va a haber ahí un clavo de 4 pulgadas arriba y uno abajo, son 2, son por unos 7, tanto. Pero también hay clavos, digamos, para asegurar, digamos, los tornapuntas, ¿no? Estos elementos en diagonal, ¿no? Esa tornapunta también hay que asegurar con clavos. También los muertos, ¿no? Bueno, hay que poner las estacas y el muerto va, digamos, clavado también el tornapunta al muerto, ¿no? O solera, muerto, solera, lo mismo, ¿no? Entonces se ha sacado 6 unidades, ¿no? Ahí por 1,67 da 10,2, por el desperdicio 1,10, y luego 1,10 por 10,02 son 11, entre, digamos, la densidad, ¿no? Me sale la cantidad de clavos. Necesitas en total 19 clavos. ¿Me entienden? O sea, la cantidad de clavos que estoy sacando, digamos, para 1 metro cuadrado de encofrado son 19 clavos. A eso le aplico la densidad, ¿no es cierto? Tantos unidades de clavo, digamos, dependiendo de los 4. Esa tabla lo vimos ayer, ahí no me acuerdo ahorita, pues, pero hay una tabla, el de ayer, cuando estábamos haciendo análisis, digamos, de la caseta. ¿Sí? ¿Qué dices? Ya, ok. Se saca la cantidad de clavos y se multiplica por la densidad, y ese es el que va en el análisis de costo finalmente. Estamos analizando tanto alambre como clavos para 1 metro cuadrado de encofrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Los clavos es por unidades, pues hay que definir la cantidad de clavos, ¿no? Ya está considerado el 10% de desperdicio también acá. Siempre los clavos, alambre y la madera tienen un desperdicio de 10%, que es el estándar, ¿no? 8% le pone uno, pero ya son especulaciones. Póngale 10%, ¿no? De desperdicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque tenemos que avanzar, estamos demasiado lentos hoy día, no sé, pues no. Bueno, no tienen pregunta, entonces vamos a la siguiente ya en el análisis propiamente. El análisis propiamente del encofrado, ¿ya? Lo que viene a continuación ya es el análisis de sobrecimiento, ¿no? Simplemente acá lo que hemos analizado es cada uno de los insumos, digo, cuánto representa para 1 metro cuadrado de encofrado. Pero ahora tenemos que armar ya propiamente el análisis de costo del encofrado sobrecimiento, recién viene. ¿Ya? A ver, ponme el análisis del sobrecimiento, ¿eh? El análisis de costo ya. Sí, ingeniero, es que Euler me pasó hasta la lámina número 21, por eso estoy pidiéndole el resto de archivos. Eso ya tienen que tenerlo, pues, es que Euler está enfermo, ¿no? O sea, ahorita, y hay que entenderlo, ¿no? Por eso está pidiendo tu apoyo, ¿no? No, Entonces, a ver, solamente sigue la pizarra, Centeno, la número 22, que está en el drive. ya. Lo que requiero ya, hemos hecho el análisis de la cantidad de insumos en 1 metro cuadrado encofrado. Cantidad de insumos refiriéndome a madera, clavos, alambre, que es lo básico en un encofrado, ¿no? Pero ahora quiero hacer, en base a esos datos ya analizados, armar ya propiamente el análisis costo unitario del encofrado de sobrecimiento. Eso es lo que viene a continuación. Ponme ese análisis del encofrado, ¿verdad? Voy a cocinar, dame lo Sácate de ahí, sácate. ¿También tallarines con cocaína? Sí, está. ¿Ah? Sí. Pero otra vez pollo. ¿Con carne, pues? Carne. ¿Tallarines con carne, está bien? Sí. Pon ensalada, pero. ¿Aló? Ya estoy. Está bien. A ver, encofrado, ya este es el análisis, muy bien. Este es el análisis, esta es la segunda parte ya, ¿no? Entonces, hemos analizado los coeficientes de incidencia de los materiales, ¿no? Madera, clavo, alambre. Luego ya armamos propiamente el análisis. Dice ahí un operario y un oficial. ¿Cuánto dice? ¿Cuántos? 12 metros cuadrados en 8 horas, ¿no? Se entiende que hay habilitación y colocación, todo, ¿no?
¿no? Porque algunos se paran acá en habilitación por un lado y otros en colocación en el armado, ¿no? ¿Ya? Pero yo lo hago todo junto, ¿no? Como debiera ser, ¿eh? Porque al final, es que como estos analistas de costo no son programadores, la mayoría, yo diría casi el 100% no son programadores, o sea, no trabajan el tiempo, entonces ya son muy puristas, ¿no? Vean el análisis del libro de, por ejemplo, de Ramos, van a ver, analiza primero habilitación, ¿ya? Tanto esta cuestión, luego colocación, tanta persona, no, eso confunde. Realmente cuando yo hago un programa de trabajo, la habilitación forma parte, digamos, de todo, ¿no? O sea, empezamos con habilitación, transporte y colocación de cada encofrado, ¿no? Entonces ya todo junto. Entonces este dato que yo doy es de todo el conjunto, desde habilitación hasta la colocación del encofrado, ¿no? Entonces ahí tengo un operario, un oficial. Algunos le ponen peón, ¿no? Pero realmente el análisis debe hacerse con un oficial, ¿ah? Ojo, ¿ah? Algunos ponen peón, repito, ¿ah? Entonces, si tengo un operario y un oficial, son 2. Por el 10% es 0.2 de capataz, ¿no? Para 12 metros cuadrados. Muy bien. Ahora empezamos a analizar. Ahí sube un poco para analizar ya. Ahora sí, con esas. Ahí está, ¿no? Mano de obra. Primero, mano de obra. Ahí no, ahí, perfecto. El capataz, ¿no? Ahí está la cantidad o la cuadrilla, 0.211, horas hombre. Y ahí el rendimiento lo he hecho, digamos, como para primarioso, ¿no? O sea, 0.2 por 8 horas de jornada de trabajo entre 2 en la producción, te da 0.133, digamos, horas hombre, el otro sale 0.67 y 0.67, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Una persona por 8 horas, entre la producción 12, te da 0.67 horas hombre. Ya, veamos los materiales, simplemente acá recogemos lo que ya hemos visto, ¿no? El 448, o sea, 2 y pico multiplicado por 1,7 te da esa cantidad. Luego hemos sacado 0.32 kilos, digamos, ahí está, ve la densidad, mira, 0.13 kilos esa. Habíamos sacado en total 2.45 metros de alambre, que multiplicado por la densidad, 0.13 kilos esa, 0.13 kilos por metro lineal de alambre número 8. Entonces determina un total de quilaje de 0.32, ¿no? O sea, nosotros llegamos a los metros lineales, ya incluido desperdicio, repito, ¿no? Y eso tengo que multiplicarlo por la densidad, pues, ¿no? O sea, son 0.13 kilos para alambre número 8 por metro lineal de alambre, ¿no? Te da 0.32. Los clavos sí los sacamos directo, ¿no? Que era la cantidad de clavos por su densidad, se determina en este caso 0.213, ¿no? O 0.21 si quieren, ¿no? Son 3 decimales. El S10 te da 4 o 5 decimales, ¿ah? Por si acaso. Yo lo redondeo a 2 nomás, ¿ah? ¿Ya? Lo otro es impráctico, pero eso así está hecho su programa el S10, ¿no? ¿Ok? Ya ahí están todos los valores del coeficiente ya analizados anteriormente, ¿no? Estamos redondeando. La madera sigue siendo acá el 5%, ¿no? Casi la mayoría ponemos 5%, ¿no? Todo lo que es concreto armado, 5%, ¿no? Y bueno, del total de la mano de obra, ya ustedes saben, hacia la derecha, hacia la derecha, para ver las otras columnas de la derecha. Bueno, ahí está, ¿no? El Menos costo de un minuto, unitario. ingeniero. Ya, el costo unitario, luego el parcial, sumo los parciales y al final obtengo 54.58 soles por metro cuadrado de encofrado. Entonces, han visto que este análisis fue un poquito largo, ¿no? Porque primero he tenido que determinar los coeficientes de madera, de clavos, de alambre, ¿no? Que son los elementos básicos de materiales de un encofrado. Y luego, digamos, la mano de obra, depende de la cuadrilla, un operario y un oficial, en este caso su producción diaria de esa cuadrilla es 12 metros